Hola, mi nombre es Manuela Vázquez Suárez de la clase de ecuaciones diferenciales y en este video se realizarán dos ejemplos de ecuaciones diferenciales en variables separables. Entonces voy a transmitir el tablero donde realizaremos los dos ejemplos. Listo, entonces empecemos. Entonces lo primero, vamos a hacer la recetica para saber si la ecuación diferencial es en variables separables. Entonces, el primer paso, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces pongamos acá la receta. El paso a paso para saber si la ecuación diferencial se puede realizar por variables separables. Entonces, primero, lo primero que vamos a hacer es identificar si es separable. Entonces, identificar si es separable. Lo segundo que vamos a hacer es reorganizar la ecuación. Es decir, separar las variables. Separar las variables. El tercer paso, integrar en ambos lados. Entonces, integrar en ambos lados. El cuarto paso es resolver la integral, las integrales. El quinto paso que realizaremos es despejar y si es posible. Despejar y. Y el último paso aplicar condiciones iniciales. Sí las hay. Listo. Entonces, este será nuestro paso a paso para realizar estos ejemplos. El segundo ejemplo nos dice resolver la ecuación diferencial de derivada de P respecto a T, que es igual a P menos P al cuadrado. Entonces, vamos a seguir nuestro paso a paso. Entonces, el primer paso nos dice identificar si es separable. Esta ecuación diferencial es separable porque se puede escribir como producto de función en P y en función de T. Entonces nos queda que f de T es igual a 1 y g de P es igual a P menos P al cuadrado. 2. El segundo paso es separar las variables.
Entonces vamos a separar las variables. Entonces tenemos que la ecuación diferencial es. Lo que vamos a realizar en separar las variables es mover P con el diferencial de P en un lado y T con el diferencial de T en el otro lado. Entonces nos va a quedar que de P lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, entonces nos va a quedar P menos P al cuadrado igual a, y lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar a de T. Entonces aquí separamos nuestras variables. Y si se puede simplificar la función, lo realizamos. Esta sí se puede simplificar. Porque acá en el denominador hay un factor común, entonces lo vamos a realizar que el diferencial de P, factor común que es P, que multiplica a 1 menos P, igual a dt. Igual a dt. Entonces, para este ejercicio se va a utilizar fracciones parciales. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces nos va a quedar que, voy a poner acá, utilizar fracciones parciales. Entonces nos va a quedar que 1 que divide a P, que multiplica a 1 menos P, va a ser igual a A que divide a P, vamos a separarlas, más B que divide a 1 menos P. Entonces vamos a hacer esta suma. El factor común va a ser P que multiplica a 1 menos P. Entonces nos queda P que multiplica a 1 menos P dividido P, 1 menos P y 1 menos P por A, entonces nos va a quedar A que multiplica a 1 menos P, más P que multiplica a 1 menos P dividido a 1 menos P, P, y por 20 nos va a quedar BP. Listo, ahora vamos a distribuir este A en cada término para desaparecer ese paréntesis. Y nos queda más simplificado. Entonces nos queda A menos A por B más BP dividido P que multiplica a 1 menos P. Entonces ya sabemos que aquí va lo mismo, aquí va 1 dividido P que multiplica a 1 menos P. Listo, ahora sí, vamos allá el valor de A y el valor de P. Entonces nos va a quedar que nos va a quedar 1 que es igual a 1 es igual a. Como en este lado izquierdo no hay un término con P, entonces el coeficiente de P va a ser 0. Es decir, como no hay término con P, este coeficiente de P va a ser 0. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Que 0 es igual a menos A más B. Entonces aquí tenemos que A es igual a 1. Entonces encontramos el valor de A. Entonces, ese A igual a 1 lo vamos a reemplazar en este menos A para encontrar el valor de B. Entonces, vamos a hacer, entonces va a ser 0 igual a menos A, que en este caso sería menos 1.
que A es 1, pero con el menos de acá se convierte en menos 1 más B. Este menos 1 pasa al otro lado positivo y así encontramos que B es igual a 1. Encontramos el valor de B. Por lo tanto, nos va a quedar que 1 dividido P que multiplica a 1 menos P va a ser igual el valor de A, que es 1 dividido P, más 1, que es el valor de B, dividido 1 menos P. Ahora sí, encontramos el valor de A y de B. Como ya encontramos el valor de A y B, entonces vamos a pasarlo, a agregarle el diferencial de P y el diferencial de T. Entonces nos va a quedar que 1 dividido P más 1 dividido 1 menos P, esto multiplica al diferencial de P, va a ser igual al diferencial de T. ¿Cierto? Porque 1 dividido P, que multiplica 1 menos P, es este. Recuerde que al lado del de P lo acompaña un 1. Entonces, como hallamos eso, ahora sí, para realizar nuestro cuarto paso, que es integrar, nos va a quedar de la forma más sencilla hacer esta integración. Por eso lo hicimos por fracciones parciales. Vamos al cuarto paso, que es integrar en ambos lados. Entonces, el cuarto paso. Integrar en ambos lados. Entonces, nos va a quedar que la integral de 1 dividido P más 1 dividido 1 menos P por el diferencial de P va a ser igual a la integral del diferencial de T. Ahora sí, quinto paso, resolver las integrales. Listo. Para este quinto paso, recordemos que una de las reglas de integración la voy a escribir con azul en este lado de acá. Entonces recordemos que la integral del diferencial de x sobre x, que es lo mismo que decir la integral de 1 sobre x por el diferencial de x, es igual al logaritmo natural de x más la constante. Entonces, como lo tenemos de esta forma, entonces la integral. Bueno, recordemos que este diferencial de p se distribuye en ambos términos. Entonces nos va a quedar que la integral de 1 sobre p por el diferencial de p es logaritmo natural de p, y la integral de 1 dividido 1 menos p por dp por el diferencial de p va a ser menos logaritmo natural de 1 menos p igual a la integral del diferencial de t, que es t, y ahí sí le agregamos más c, que es la constante de integración, más c. Al tenerlo ya de esta forma, ya después de haber realizado la integral, pasamos al sexto paso, que es despejar P. Entonces, despejar P. Entonces, recordemos las propiedades del logaritmo. Va a quedar logaritmo natural de P menos logaritmo natural de 1 menos P. Nos queda que el logaritmo natural de P dividido 1 menos P. Nos va a quedar igual a T más C.
Para destruir este logaritmo natural, recordemos las propiedades del logaritmo, donde tenemos que, voy a escribir acá, donde tenemos que logaritmo natural de A igual a B, nos queda que A es igual a Euler a la B. Entonces vamos a realizar esto acá. Entonces nos queda que P dividido 1 menos P va a ser igual a Euler a la T más C. En este lado derecho, tenemos que Euler a la T más C, pero vamos a separar esos exponentes. Como tenemos esta es otra propiedad. Cuando tenemos que la propiedad del Euler, cuando tenemos Euler de A más B es igual a de Euler de exponente A por Euler de exponente B, ya que tenemos la misma base. Entonces nos queda que P dividido 1 menos P es igual de Euler a la T por Euler a la C, donde, acá, vamos a escribir converte, donde K va a ser igual de Euler a la C. Esta es una constante, entonces es una constante a la que llamamos K. Entonces nos va a quedar P que divide a 1 menos P va a ser igual de Euler a la T por K. Ahora sí, vamos a despejar P. Bueno, de esta forma es más fácil despejar P. Por lo tanto, va a quedar que P va a ser igual K por Euler a la T que multiplica a 1 menos P. Que P va a ser igual, distribuimos esto para que nos simplifique más, al paréntesis, entonces nos va a quedar que K por Euler a la T por 1, K Euler a la T, menos K Euler a la T por P. Ahora sí, este término pasa al otro lado a sumar, entonces nos va a quedar que P más K de Euler a la T por P va a ser igual a K de Euler a la T. En este lado derecho tenemos un factor común P. P que multiplica a 1 más K de Euler a la T igual a K Euler a la T. Y así encontramos P. Que P va a ser igual a K Euler a la T. Lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, entonces nos va a quedar que es 1 más K Euler a la T. Y así hemos encontrado P. Entonces, P que es igual a K de Euler a la T que divide a 1 más K Euler a la T es solución explícita uniparamétrica de la ecuación diferencial. Y así nos queda este ejercicio.
Y ahora sí vamos para el ejemplo 3. Nos dice, resolver el problema de valor inicial, que es la derivada de y respecto a x, que es igual a x por y a la 3, que multiplica a 1 más x a la 2, de eso a la menos 1/2, con condición inicial de cuando x es 0, y va a ser igual a 1. Entonces, recordemos nuestros pasos para realizar este problema. Entonces, nuestro primer paso es identificar si es separable. Como la ecuación tiene la forma derivada de y respecto a x igual a f de x por g de y, donde en este caso f de x es igual a x que multiplica a 1 más x al cuadrado a la menos 1/2. Y g de y es igual a y a la 3. Esto, entonces, como tiene esta forma, entonces la ecuación sí es separable. Entonces pasamos al segundo punto, que es separar las variables. Entonces, separar las variables. Entonces nos va a quedar que el diferencial de y, como esto está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces nos va a quedar y a la 3. Y nos va a quedar que entonces x que multiplica a 1 más x a la 2 a la menos 1/2. Y lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar de x. Ahora, aquí podemos mirar una propiedad de la potenciación. Te la voy a escribir por acá. Propiedad de potenciación. Donde a por b a la menos n es igual a a dividido b a la n. Como este está en exponente negativo, baja a dividir como exponente positivo, que es lo que vamos a hacer acá, que nos va a quedar de y es igual a y a la 3 igual a x que divide a 1 más x a la 2 a la 1/2 de x. Ahora sí, tercer paso, integrar en ambos lados. Integrar en ambos lados. La integral de 1 sobre y a la 3 de y igual a la integral de x dividido 1 más x al cuadrado a la 1/2 de x. Vamos a llamar esto 1. Le vamos a llamar 1 y este lado de acá lo vamos a llamar 2. Entonces vamos a resolver la integral de 1.
Entonces, reescribámosla. Entonces va a ser la integral y a la menos 3 de y, que es igual a y a la menos 3 más 1 dividido a la menos 3 más 1 más c. Por lo tanto, nos va a quedar menos 3 más 1, menos 2. Entonces nos va a quedar que y a la menos 2 sobre 2. Nos va a quedar menos 1/2 y a la 2 más c. Aquí tenemos nuestra primera integral. Tenemos nuestra primera integral. Ahora vamos a hacer la segunda integral. Pongamos aquí 2. Entonces, acá, para hacer esta integral más fácil, vamos a llamar u lo que está entre paréntesis, que va a ser 1 más x a la 2. Y vamos a derivar esto, entonces nos va a quedar de u, la derivada de u respecto a x va a ser igual. La derivada de 1, 0. Y la derivada de x al cuadrado, recuerden, bajamos el exponente y le restamos 1, 2x. Y vamos a despejar de x. Nos va a quedar que de x es igual a du sobre 2x. Ahora sí, reemplacemos esto en la integral. Entonces nos va a quedar que la integral de x dividido u, porque recuerde que esto lo llamamos u, a la 1/2. Cerramos entre paréntesis. Por dx. Y dx es du dividido 2x. Donde podemos cancelar esta x con esta x y nos va a quedar la integral. Subamos este con exponente negativo u a la menos 1/2 de u. Y este constante sale como a la 1/2. Entonces esto nos va a quedar igual a 1/2 por la integral de u a la menos 1/2 más 1 dividido a la 1/2 más 1 más c, donde nos va a quedar 1/2 que multiplica este 1/2, este 1/2 es este 1/2 de acá, donde nos queda menos 1/2 más 1, 1/2. Nos queda aquí 1/2. Donde este 2 se va con este 2 de acá y nos va a quedar u a la 1/2 más c. Y así obtenemos nuestra segunda integral. Ahora sí, vamos a unificarlas. Entonces nos queda que la integral de 1 sobre y a la 3 por el diferencial de y es menos 1/2 de y al cuadrado igual, y vamos a reemplazar lo que es u. Entonces, lo que llamamos u es 1 a la 1 más x al cuadrado. Entonces nos va a quedar que 1 más x al cuadrado a la 1/2 más c. Recordemos que esta c y esta c es la misma, entonces la podemos colocar en cualquiera de los dos lados.
Entonces la pusimos en el lado derecho. Entonces ahora sí vamos para el siguiente paso, que es despejar Y. Entonces despejar Y. Entonces lo que está multiplicando pasa a dividir y lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces nos queda menos 1/2 de 1 más x a la 2 a la 1/2 más c es igual a y al cuadrado. Por lo tanto, nos va a quedar y a la 2 es igual a menos 1/2 que multiplica a 1 más x al cuadrado a la 1/2 más c. Y así encontramos y cuadrado. Ahora, el otro paso es aplicar condiciones iniciales. Recordemos que nuestra condición inicial dice que cuando x es 0, y va a ser igual a 1. Entonces reemplacemos. 1 a la 2 es igual a menos 1 dividido 2 que multiplica a 1 más x, pero recordemos que x es 0, a la 2, cerramos paréntesis, a la 1/2 más c. Por lo tanto, nos queda, entonces, 1 a la 2, 1, igual. Recordemos que 0 a la 2 es 0. Y queda 1 a la 1/2 y 1 a la 1/2 es 1. Por lo cual nos va a quedar 2 por 1, 2 más. Entonces nos va a quedar 1 menos 2 más c. Ahora sí, acá podemos despejar fácilmente c. Despejarse, que menos 2 más c va a ser igual a 1, donde c va a ser igual a, recordemos que este menos 2 pasa al otro lado a sumar y 2 más 1, 3. Y así encontramos el valor de c. Entonces reemplacémoslo en la función de y, que nos va a quedar y a la 2 es igual a menos 1 dividido 2 que multiplica a 1 más x a la 2 a la 1/2 más 3. Más 3. Esto es la solución obtenida. Es solución explícita particular del problema de valor inicial de la ecuación diferencial dada. De la ecuación diferencial dada. Y así terminamos nuestro ejemplo 3. Estos fueron los dos ejercicios que realizamos de ecuaciones diferenciales en variables separables.